queda bien el pizarrón eso de la cámara. Los que están viniendo, ¿hay más gente que viene usualmente? Algunos más. Sí. Pero siempre pasa esto en hora, no están todos. Depende del día. Bueno, lo que ustedes acaban de ver con Lucía, según tengo entendido, es el momento angular. Momento angular de spin. Y vieron cómo se componen los momentos angulares de diversos tipos, porque está el momento angular orbital, el momento angular de spin. Y todo eso suma al momento angular total. Entonces vieron cómo se componen momentos angulares, cómo se suman momentos angulares, y en particular, me imagino que vieron en detalle el caso de spin medio. Además es un caso donde uno sin hacer ningún teorema general puede deducir todo lo que hay. No sé si lo hicieron así o apelaron simplemente a la fórmula de suma de momentos angulares. Pero se puede hacer exactamente. El espino medio es muy importante por muchas razones. ¿Por qué razón se les ocurre que puede ser importante el espino medio? Hipótesis, a ver. ¿Qué tal? ¿Estás acá finalmente? ¿Ah? ¿Finalmente viniste? Sí. ¿No? Bueno, a ver, si ustedes le tienen que explicar a la hermana menor segundo año de la escuela por qué es importante el spin, ¿qué le diría? Bueno, de esta forma. El spin numérico. De la mayoría de las partículas, fermiones. La materia es spin medio. Protón, spin medio. Neutrón, spin medio. Electrón, spin medio. Y el resto, no sé qué es, pero bueno, lo que estudiamos en este curso. Pero digamos, esto es lo que llamamos la materia ordinaria, sin que eso sea despectivo. Es la materia que compone nuestra experiencia como ser humano. O sea, la materia que observamos, pero incluso la materia que observamos en astrofísica, es de partículas de spin medio. Es como si fuera un sinónimo, ¿no? Spin medio, materia. O sea, esa es una razón central, digamos. O sea, no hay nada, o hay muy pocas cosas que uno puede entender sin de la materia, de las propiedades de la materia, sin el espín. En física de estado sólido, ustedes también estudiaron propiedades eléctricas y propiedades de conducción, termodinámica de los metales, y eso tiene que ver con la propiedad de los electrones, del spin medio, la propiedad de un gas de electrones, ¿sí? Porque los metales ustedes ya saben, cada átomo deja más o menos libre un electrón. Generalmente uno tiene un electrón que aparentemente está libre en un metal, ¿sí? Confinado a los límites del metal, porque cuando se quiere ir recibe fuerzas que lo atraen, es como si estuviera en una caja, y finalmente uno tiene algo así como un gas de electrones, que en principio no lo puede estudiar libre, ese gas de electrones, y esa es una muy buena aproximación, asombrosa por otra parte, ¿no? ¿Cómo un electrón va a estar libre? Yo puedo entender que el átomo tenga poca ligadura con el átomo, pero de ahí a que esté libre y circule por un material, con la densidad que tienen los materiales, la cantidad de electrones. Y sin embargo, las relaciones de dispersión para electrones en medios metálicos es prácticamente la de un electrón libre, y uno introduce pequeñas correcciones que hacen rectistalina, por ejemplo. En todo caso, esas propiedades de los electrones tienen que ver con que los electrones son fermiones y bien, esto es lo principal, digamos, del spin, por supuesto. ¿Qué vienen a hacer esos variones que tienen 3 medios? ¿Cómo? ¿Qué vienen a hacer esos variones que tienen 3 medios? Y bueno, esos son
bichos raros. Están en la naturaleza, por ser estados en general de mucha masa, son inestables y uno los puede observar en general decayendo inmediatamente. ¿Sí? Pero es otra de las posibilidades. El hecho de que el protón y el neutrón, por ejemplo, a ver, partículas elementales, bueno, ¿por qué tienen espín en un medio? Nadie lo sabe. Pero el electrón tiene espín en un medio, las cosas parecidas al electrón, el muón y el tau, ¿se acuerdan? Tienen espín en un medio. Y resulta que los quarks tienen espín en un medio. Son fermiones, partículas de Dirac, se les dice a veces, partículas de espín en un medio. Y eso podría, bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir. Por ahora no tenemos una comprensión de eso. Ciertamente, sumando quarks, podemos tener estados de espín un medio, o momento angular total un medio, o momento angular total más arriba, 3 medios. En general, esos tienen más masa. ¿Sí? En general, tienen un momento angular, además del momento angular de spin, y eso hace que haya una energía cinética asociada a ese momento angular que se traduce que finalmente tiene más masa, ¿sí? Porque tiene como una energía de orbital, ¿sí? Que hace a la masa de ese estado. Hoy, a partir de hoy, vamos a empezar a estudiar otras propiedades de estas simetrías, porque algo de simetrías han hablado con Lucía, y en general estas propiedades se llaman simetrías de Sabor. O Flavor Symmetry, ¿no? Sabor. Quedó filmado en la fotografía de todo, la verdad que también. Claro, en inglés es flavor, la veré la más. Simetrías de sabor. Esto es simetrías que no tienen que ver, bueno, sabor, nosotros lo usamos en una acepción en particular, pero son simetrías que no tienen que ver con las simetrías que ustedes ya han discutido, que tienen que ver con el espacio-tiempo, ¿sí? La conservación de energía, de impulso, del momento angular, porque el momento angular viene de estudiar algunas clases, sino que son otras. ¿Sí? En particular hay muchas de este tipo, que se llaman de sabor, ¿sí? Que tienen que ver, bueno, el sabor en lo que han ido hablando puede significar los diversos tipos de partículas que tienen diversos tipos de interacciones, y eso depende del sabor. ¿Sí? Partículas extrañas tienen distintas propiedades de partículas no extrañas, y eso es lo que uno llama distinto sabor, digamos, flavor en inglés. Entonces, por un lado vamos a estudiar las simetrías de sabor, con eso vamos a empezar hoy, con una simetría muy particular, que es la de Jospin, y más adelante en estas clases vamos a empezar a discutir otras simetrías que son no de sabor, que son discretas, pero que son simetrías más generales, ¿sí? Como paridad, conjugación de carga, ese tipo de cosas que increíblemente la naturaleza hace cosas raras con esas simetrías. Entonces, vamos a empezar a estudiar la simetría de Jospin primero. Jospin, ya el nombre anuncia un poco lo que hay. Es algo parecido al spin. Es una propiedad que uno observa para alguna interacción, para las interacciones fuertes, que hace que uno tenga una simetría que va a poder escribir en términos de lo que sabemos para los momentos angulares de spin, y en particular para los momentos angulares de spin medio. Y eso tiene, bueno, es una
tiene, por ejemplo, origen en la siguiente observación. Si uno mira el valor de la masa del neutrón y del protón, ¿sí? 978, 939, o sea, apenas MEV o MEV sobre C cuadrado, ¿no? Uno ve que tiene una diferencia al 1 por 1000, esencialmente. O sea, en 940 la diferencia de masa entre esas dos partículas es 1. Permiso, perdón. Quedó filmado. Es 1. ¿En qué se parecen los dos electrones? Uno tiene carga eléctrica 1, el otro no. Tienen interacciones fuertes. Bueno, ¿qué tienen de común y qué tienen de diferencia? Bueno, el hecho de que tengan una masa tan similar, ¿sí? A uno le llama mucho la atención. Sobre todo si uno se llama Heisenberg. Si uno se llama Gabriel González, bueno, lo leo en un libro. Acá tenemos dos partículas que son muy diferentes, que tienen interacciones diferentes, porque una tiene carga y la otra no, momentos magnéticos diferentes, propiedades las que quieran. El asunto es que si uno empieza a estudiar las interacciones fuertes de neutrón y de protón, uno ve, y eso significa hacer experimentos de colisión, de cárteles entre neutrón y protón, uno empieza a observar, ¿sí?, una cierta regularidad entre lo que pasa entre neutrones y protones. Esto quiere decir, si uno reemplaza neutrones por protones, pues resulta que pasa que las propiedades son las mismas o que la sección eficaz es la misma. Es como si a la interacción fuerte le diese lo mismo tener un protón o tener un neutrón. Como si para la interacción fuerte fuese un mismo estado, una misma partícula, con alguna cosa diferente, ¿sí? Dos estados, digamos, de lo mismo pero con propiedades diferentes, ¿sí? Y entonces eso le dio la idea a Heisenberg de tratar de formular esto que se observa en las interacciones fuertes. Esto es tan solo una de las expresiones, ¿sí?, en términos de una simetría. Por supuesto uno puede decir, bueno, la diferencia de masa entre estos dos, por ejemplo, puede tener que ver con que la energía de formación eléctrica de juntar las carguitas que forman un protón, ¿sí?, es diferente a la energía de formación eléctrica de juntar las tres carguitas que forman un neutrón, una imagen del neutrón y protón como formamos esta cosa, ¿sí? Y efectivamente uno puede estudiar la diferencia de masa o de energía electromagnética entre este y este. No sé si ya fue un ejercicio para eso. Sí. ¿Sí? Y uno ve que puede dar cuenta de buena parte de esta diferencia de energía, quizás con energía electromagnética, y otra tiene que ver con la interacción fuerte. Esta no es la única situación en la que, en términos de las masas, hay parecidos. A ver si le copia esto. ¿Es así? ¿Cuál era 135? No sé si alguno tiene la tablita. Tenemos los tres piones, ¿no? Y más, y menos, y cero. No puse acá los valores exactos, pero digamos, de nuevo, tenemos una diferencia relativamente menor entre unos y otros en masa, y eso probablemente tenga que ver también con el hecho de que estas son partículas con carga, mientras que el pi0 no tiene carga.
Entonces uno diría, bueno, aquí, y eso también uno lo observa en los experimentos de dispersión de iones, o de choque de piones con protones, o de choque de piones con neutrones. Aquí también aparece como que da lo mismo cuál es el pion que choca. Si la interacción es fuerte, si estoy observando un experimento en que la interacción es fuerte, da lo mismo cuál sea el pion. Por supuesto, los resultados no van a ser exactos si yo pongo un pi 0 o un pi más, porque la interacción electromagnética un poquito va a contribuir, pero va a ser un poquito respecto a la intensidad que tiene la interacción fuerte. Esto lo podemos pensar de la siguiente manera, ¿sí? Si uno tuviera una perilla en la que pudiera apagar las interacciones electromagnéticas, pues entonces vería que estas dos partículas, ¿sí? Y todos los experimentos con neutrones y protones, pues serían invariantes del cambio de neutrones por protones. A medida que uno aprende la interacción electromagnética, aparece la diferencia electromagnética. Pero si uno se queda solo con las interacciones fuertes, ¿sí? Eso es lo que, bueno, toda una serie de experimentos, no solamente esto que es más fácil de decidir, que es la similitud de las masas, ¿sí? Pone en evidencia que hay una simetría. Que hay una simetría que uno podría intercambiar un estado por otro, ¿sí? Y quedarse entonces con una teoría entonces en la que, por ejemplo, para neutrón y protón, vamos a pensarlo como dos estados de una partícula, vamos a llamarle, que le vamos a llamar núcleo. Y la invariancia en ese espacio de estados, de tener un neutrón y un protón y hacer rotaciones, ¿sí? Bueno, pues resulta que esa es una propiedad de las interacciones fuertes. Claro, las invariancias, ustedes ya vieron algo de invariancias ante rotaciones para el momento angular, y vieron que las transformaciones que uno tenía que hacer, o las mezclas que uno podía hacer, no eran simplemente rotaciones espaciales con matrices reales, sino que eran, por ejemplo, si uno tenía dos estados, rotaciones de esos dos, ¿sí? Del grupo de matrices de determinante 1 de dimensión 2×2. Esos dos, digamos. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que para las interacciones fuertes, vamos a tener nucleones que tienen un estado alfa y beta en un espacio de dimensión 2. Le vamos a llamar protón al estado 1,0. Le vamos a llamar neutrón al estado 0. Y estas transformaciones que podemos hacer entre esos estados de SU2 son transformaciones que preservan longitudes y ángulos en el sentido generalizado. Van a preservar los productos internos, ¿sí? Si bien no hemos definido eso muy formalmente, definir que conserven esos productos internos, esos productos escalares, es lo que hacen las transformaciones de SU2 entre Entonces esta va a ser la idea original, digamos. Vamos a pensar, por ejemplo, para protón y neutrón como distintos estados de lo mismo, de algo que vamos a llamar núcleo, y que las interacciones fuertes no distinguen un estado de nucleón de otro. O sea, son invariantes de rotaciones en ese espacio. ¿Sí? Cuando roto el espacio, roto todo. O sea, no es lo mismo que decir cambio un neutrón por un protón y los otros 32 no les hago nada. No, tengo que hacer una rotación en ese espacio. Entonces, siendo
para spin un medio. Otra razón por la cual el spin un medio vamos a suponer entonces que hay algo parecido al spin. ¿Cómo le podríamos llamar? Isospin. Que tiene una tercera componente. Dice el spin total, el número S, entre comillas, que le voy a llamar I, por todo el isospin, es un medio, pues tiene dos posibilidades de componente. En cualquier dirección que uno lo mida, uno va a poder tomar el valor más un medio o menos un medio. Entonces con ese spin un medio, copiando textualmente lo que uno se reparte, uno va a tener dos estados. Si esos dos estados lo voy a llamar neutrino, ¿no? Voy a tener entonces estados y 3. Y voy a decir las interacciones fuertes, o sea, la idea va a ser esta. Conservan el isospin. ¿Y eso qué quiere decir? Conservan I y conservan I3. Un sistema aislado que sufre interacciones fuertes, pues haga lo que haga mientras actúen las interacciones fuertes. Si yo tengo que el estado inicial tiene isospin I, el estado final tiene que tener isospin I. Y si tenía proyección I sub 3, pues el estado final va a tener que tener la misma proyección. Igual que en el momento angular, si yo tengo un sistema que tiene spin total un medio, momento angular total un medio, pues como esa es una simetría absoluta, esta es una muy particular, ¿no? Pero en el caso del spin, como es una simetría absoluta, si el estado inicial tenía momento angular total un medio, el estado final, si un sistema aislado, va a tener momento angular un medio. Y si tenía proyección más un medio en una dirección, pues el estado final también va a tener que tenerlo. ¿Sí? Eso es fruto de la conservación. O sea, en mecánica cuántica en lo que se traduce la conservación a nivel del momento angular son el número total del momento angular y la proyección en alguna dirección arbitraria que ustedes eligen. ¿Sí? Usualmente a esa dirección le llamamos Z. Tenemos el I sub 3 según Z o el S sub 3 según Z. ¿Bien? Entonces las interacciones fuertes conservan isospin. ¿Okay? Lo otro que se observa, que es un poco diferente, es que las probabilidades de transición entre estados depende del valor I y no de 3. Eso ya es un poquito más. Está bien, eso se conserva. Pero cuando yo tengo un proceso en particular, pues resulta que el proceso va a tomar un valor si tengo un cierto isospin y va a tener otro valor si tengo otro isospin. Pero no va a depender del valor de I3. ¿Está bien? Todo esto se sostiene en muchos datos que algunos vamos a pasar a exhibir, digamos, pero no lo voy a hacer en detalle ahora, pero ¿está bien? Esto es lo que se llama esta simetría, se llama una simetría interna. Esto lo hablamos también al principio del curso. Es una simetría que no tiene que ver con las propiedades generales del espacio-tiempo, sino que es una propiedad de alguna de las interacciones.
La simetría, bueno, es que hay una invariancia, entonces, ante rotaciones, en SU2 para y igual medio. Esa es la invariancia. ¿Sí? Antes en mecánica clásica teníamos el teorema de Nether, una simetría continua y una cantidad conservada. En mecánica cuántica tenemos una simetría de invariancia de rotaciones, pues resulta que entre los procesos, ¿sí?, se conserva entre el estado final y el estado inicial el I total y una de las componentes. Bueno, esto es lo que llamamos entonces isospin. Fíjense que alguien me puede decir, bueno, ¿por qué este es el más un medio y este es el menos un medio? ¿Sí? Pregunta totalmente legítima. Es convencional. ¿Sí? En general, la asignación que se hace es que el I3 máximo que uno puede tener se lo da a la partícula con más carga. ¿Sí? Y de esa manera, esa es una convención, de esa manera queda ordenado cargas e isospin tercero. Digamos. Mientras más grande el I3, yo ya sé que voy a tener más carga. ¿Está bien? Y si uno tiene un conjunto de partículas que tienen isospin, la asignación de isospin tercero va a ser así. Este va a ser el que tenga el I3 máximo, este el siguiente y este el siguiente. Por ejemplo, hablemos de ese multipleto isospin. I igual a 1. Los piones. ¿Por qué digo I igual a 1? ¿Por qué digo que los piones tienen I igual a 1? Supónganse, se creen esto del isospin. Ustedes se lo creen. Porque lo dijo el profesor, o quizá porque lo dijo Hassan. Eligen. Y le tienen que asignar isospin a estas partículas. ¿Cómo lo haría? Tengo un conjunto de estados que tienen algo parecido al spin. Y es un mesón y tiene. Los piones tienen spin 0, 1. Tienen spin 0. Partículas escalares y de spin 0. Fíjense que el spin y el isospin no tienen nada que ver. O sea, tomamos el nombre y las propiedades, pero uno no puede pensar en asignarlo pensando en qué spin tenía. Miren que el espíritu es más sencillo. ¿Por qué esto tiene, podemos plantearlo acá, ¿por qué esto tiene isospin un medio? Porque tenés dos. Tengo dos estados. Y bueno, entonces, a ver, dos estados. ¿Dónde tengo dos estados en algo semejante al spin, en el isospin? Ah, si tenés isospin total un medio, porque entonces tenés isospin up y isospin down. Entonces, si tengo un conjunto de estados o de partículas que solo son dos, que son los parecidos, y no hay nadie más que sea parecido, pues entonces eso lo tengo que formular en términos de isospin un medio. Si tengo tres, y bueno, ¿qué momento angular o qué isospin, vamos a decirlo por así, qué isospin tiene tres estados? I igual a 1, porque tengo entonces I3 igual a 1, I3 igual a 0, I3 igual a menos 1. Entonces, a los piones, lo que yo llamo un pion más, es lo que en términos de isospin yo le voy a llamar 1, 1. Y como este es el de más carga, este le asigné el I3 máximo, ¿no? El pi0 es el siguiente. Y el pi menos, que es la antipartícula, y el pi más. Es así. O sea, I3 máximo
a la partícula del multiplete de carga máxima. Este es el criterio de asignación del interés, que ese sí es un poco arbitrario. Podría haber hecho otro, pero esto me evita de tener que recordar cada convención. Simplemente yo ya sé, tengo un triplete, el de más carga tiene el disciplín más grande y ya está. Ahí voy para abajo y ya sé cuál es cuál, ¿no? Se encuentra que esta es una simetría homeostática. Es imaginar que puedo desconectar las interacciones electromagnéticas, por ejemplo, las débiles también. Y ya sé que en estos experimentos pesan menos que las fuertes, porque por algo estas son fuertes y las otras son electromagnéticas. Pero en ese mundo ideal, en el que desconecté las interacciones electromagnéticas, estas dos parecen no tener ninguna diferencia. En realidad, tampoco es exactamente así. O sea, la simetría de Schottky no es exacta. Es una buena aproximación. O sea, sí es una buena aproximación, pero no es exacta. Dirán, bueno, a ver cómo es. ¿Tengo simetría o no tengo simetría? El asunto es que, aún apagando las interacciones electromagnéticas, estas dos partículas no tienen influencia. O sea, uno tiene una cierta comprensión sobre la masa de estas partículas o la contribución que la interacción fuerte da a la masa de estas partículas. Yo que te decía doctorado estudié, mira, me estoy acordando, si acá pasó tiempo. Estudié alguna de esas propiedades. De hecho, lo que se llamaba simetría de Schottky en los núcleos, o propiedades de Schottky. Esa es lo que te decía. El asunto es que si uno apaga la interacción electromagnética, buena parte de esta diferencia desaparece, pero no termina siendo degeneradas en masa. Y también si uno hace experimentos de electrones y protones intercambio, uno va a encontrar que a un 90% largo de exactitud los experimentos dan igual intercambiando electrones y protones. Entonces, hay algo que nos dice, bueno, es prácticamente una simetría, pero no es exacta. ¿Sí? Hay un rompimiento de esa simetría. Ahora después vamos a ver que esta diferencia, esta simetría que no es exacta, en términos de quark también la vamos a poder escribir. Y la simetría de Schottky en términos de quark va a ser intercambiar quark up por quark down. ¿Sí? Y bueno, pero sabemos que el quark up y down no son partículas idénticas. Tienen distinto sabor, por un lado, pero por otro lado tienen distinta masa también. Tienen distinta masa, pero es una diferencia de masa muy pequeñita comparado con el tamaño de la masa que tengan en los mesones y variables. De manera que, aunque haya una simetría que no es exacta, en el 98% alrededor del 90% de exactitud, esta simetría funciona muy bien. Entonces la usamos y hacemos deducciones sobre cómo sería ese mundo ideal que esta simetría fuese exacta. Y el mundo real se va a parecer mucho a ese mundo ideal, salvo en algún porcentaje pequeño. ¿Sí? Ese porcentaje pequeño de diferencia tiene que ver con que la simetría no es exacta y con que además hay otras interacciones que no importan esta simetría, como las interacciones electromagnéticas. Habría una pregunta, pero eso significa, por ejemplo, si calculas la probabilidad de transición, te daría distinta la reacción de lo que lo pero la conservación de Schottky se sigue manteniendo. Sí. Digo, no, uno también va a poder ver en interacciones fuertes procesos que no conservan el Schottky. Pero esos procesos van a estar muy suprimidos, porque usualmente van a ir como la diferencia de masa entre el up y el down dividido
la masa de algún barión o de algún mesón. Ese número siempre es muy chiquito. O sea, va a poder haber procesos de romper isotopía, pero en una muy buena aproximación esto es un concepto interesante para pensar. Yo siempre doy como ejemplo el embarazo. No se puede estar un poquito embarazada. La mujer está embarazada o no está embarazada, no hay punto medio. No, resulta que con la simetría no es igual. La simetría puede ser aproximada. ¿Sí? Podemos pensar en un mundo ideal en el que la simetría es exacta y ese se va a parecer muchísimo al mundo real en el que esa simetría está rota, pero un poquito. Está rota por términos que dan contribuciones muy pequeñas. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos esa asignación. Después teníamos, por ejemplo, la partícula lambda. ¿Sí? Y uno mira la escala, la partícula lambda, ¿de qué estaba hecha? Esta, ¿no? Sí, UDS. Era UDS. Y resulta que por ahí cerca de la partícula lambda, con masas similares, no hay nada. Entonces uno va a decir, bueno, la lambda tiene esos pinceles. Porque si yo cambio, bueno, acá no sería neutrón por protón, ¿no? Pero en todo caso, tengo esta partícula que está solita ahí y cerca no tiene nada. Entonces voy a decir que esta partícula, en términos de spin, es 0, 0. Porque el isospin total 0 y Yo porque no hay ninguna que tenga una masa que se le aproxime. claro, uno esperaría ver, Claro. si fuera un multiplete, uno esperaría ver, como en el neutrón y el protón, partículas de masas similares, o como en el caso de los piones, 2 o 3, bueno, 2 o 3 o 5, ¿no? Y igual a 1 medio, y igual a 1, y igual a 3 medios, ¿sí? Son 4, y igual a 2, son 5, y así sucesivamente. ¿Qué otras partículas vieron? Las deltas tienen por ahí. Las partículas delta. ¿Cuántas deltas hay? 4. ¿Cuáles son? A ver, respondame la decisión. 3 up, 2 up y down. A ver. Y 2 down. Está la delta más que tenía 3 up, ¿no? Sí, ya tiene la ¿Sí? La delta más. de la que tiene 2 up y down. La delta 0. Una up y down. Y la delta menos. De down. Masas. ¿Dice algo por ahí? En esta tabla son todas iguales. 1232. Todas andan alrededor de 1232. Esto es un multiplete. Le hizo el pi. El medio, ¿no? 3 medios. 4 estados, 3 medios. ¿Cómo es la asignación de isopin? Esta va a ser 3 medios y la tercera componente 3 medios, con la convención que estamos usando. Acá tenemos el isomultiplete.
Hay otro, voy a dar otro ejemplo porque es bonito. Esta es física nuclear, ¿no? Oro y el nitrógeno. Este es el carbono 12, este asterisco es un estado excitado, ¿sí? Por acá está el carbono 12 en su estado base. ¿Qué tiene un carbono? ¿Qué en el núcleo del carbono? ¿No? O sea, vamos a hablar de los núcleos, ¿sí? De física nuclear, de lo que tiene que ver con ese espíritu. El carbono tiene 6 protones, ¿no? Por tanto, 6 neutrones. Este también, 6 protones, 6 neutrones. Es un estado excitado del núcleo. Estamos hablando de los núcleos, ¿no? Este en cambio tiene 5 protones y 7 neutrones, mientras que este tiene 7 protones y 5 neutrones. Y bueno, acá tengo diferencia de energías entre los estados bases de estos tres. Y si esto le llamo 0, acá este sería 13,37, este sería 15,11 y sería 16,43. Esto es menos, ¿no? Entonces, si hablo de estados de 12 nucleones, y empiezo a mirar lo que hay, observo que está esto. ¿Cómo lo observo? Bueno, luego de años de estudiar física nuclear, voy entendiendo los núcleos y voy observando esto. Luego estos 3 estados, ¿sí?, que tienen esta diferencia de energía, ¿sí?, entre este y este, un medio algo, ¿cuánto pesan esos? No pesan miles y miles, ¿no? Imagínense, 12 nucleones, cada nucleón 940. La energía de ligadura, más o menos 7 por nucleón, ¿verdad? Eso pesan 12.000. Fíjense la diferencia de energía que tenemos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia de energía tan pequeña? Bueno, el origen tiene que ver con que para las interacciones nucleares, o sea, las interacciones fuertes, da lo mismo tener estos 3, ¿sí?, son un mismo isotriplete. O sea, estos 3 le asignaría I igual a 1, mientras que este es un isosincleto. Y ese es un ejemplo de la física nuclear. ¿Solo esos 3? ¿Cómo? ¿Solo esos 3? Solo esos 3. Tengo 3 estados. El otro está separado. No, pero un 4 o 8, por ejemplo, no. Claro, 4 o 8 no se digo, uno puede reconocer otros múltiples, pero digamos. Y además uno ve que estos, uno dice, bueno, ¿y este puede caer en este? Sí, puede estar. Acá hay transiciones posibles, ¿sí? Pero esta, por supuesto, es beta menos, esta es beta más, y esta es electromagnética, simplemente, ¿no? Está excitado de esta. Beta menos para finalmente pasar de 5 protones a 6. Ninguna de estas 3 decaimientos son fuertes. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no pueden decaer fuertemente uno a otro? Bueno, hay varias cosas, no solo el isospin, ¿no? Pero en todo caso, digo, estos tienen necesariamente tiene que haber una carga. Uno podría decir, bueno, emite un pión negativo y decae acá. Y se transforma. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Estos 3 tienen igual a 1, este tiene igual a 0. No puede haber una transición fuerte
explica ruptura de isospin. Isospin es una muy buena señal. ¿Sí? Ni siquiera se ha observado transiciones fuertes en estos, aunque sean minúsculas. En el curso siempre respetamos con la fuerte y siempre se conserva el isospin. En general sí, salvo que lo digamos o estudiemos algún efecto de ruptura de isospin. ¿Sí? Pero vamos a asumir que sí. Y bueno, este tiene, ¿qué isospin tiene este? Y 3. En este hizo multiplete. 1. Por eso que tiene más carga, tiene 7 efectos. Este tiene 3, 0. Este tiene 3, 0, menos. Esto tiene también otras consecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, en términos del principio de Pavlov. El principio de Pauli, una manera sencilla de decirlo, era, bueno, dos partículas idénticas de espín medio no pueden estar en el mismo estado cuántico, con el mismo estado, con los mismos números cuánticos. Otra forma de decirlo es, la función de onda tiene que ser antisimétrica ante el intercambio de cuánticos. ¿Sí? Porque si yo tengo dos partículas idénticas, las intercambio y la función de onda es antisimétrica, me queda que lo mismo es igual a menos eso, por lo tanto es 0. La función de onda es 0 y eso significa probabilidad 0 de que suba. ¿Sí? Eso lo digo para los que vieron el principio de Pauli, que quizás en física moderna alguno lo ve así, ¿sí? Pues lo entendió de esa manera. Y entonces, al intercambiar partículas idénticas, también hay que intercambiar el isospin. O sea, no solo las coordenadas espaciales, agarro una partícula que está a Melo y otra que está en Montevideo y las intercambio, sino que también tengo que intercambiar sus isospines, sus espines, todos los números cuánticos que sean. ¿Sí? Y ese sería, en el caso de las interacciones fuertes y del isospin, como uno debería entender el principio de Pauli. Entonces uno tiene, por ejemplo, el deuterón. Vamos a tratar de pensar qué isospin tiene el deuterón. ¿Qué es el deuterón? ¿Qué es el deuterón? Es hidrógeno pesado, suena Deuterio, ¿no? Es el núcleo del átomo de deuterio, que tiene en el núcleo entonces neutrón y protón. ¿Sí? Con esto se hace el agua pesada, etcétera, etcétera. Uno dice, bueno, esto va a tener isospin. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, a ver, ¿cómo lo construyo? En realidad tengo un espin medio y un isospin medio y un isospin medio. Tendría que ver cómo construyo un estado de isospin total, dado que tengo una partícula de isospin medio y una partícula de isospin medio. Y sumar los espines medio es lo que hicieron la semana pasada, seguramente. O sea que eso lo podría hacer. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, a ver, supongamos que este tiene algún isospin. A ver, si este tiene I igual a 1 medio y este tiene I igual a 1 medio, esto es sumar o componer dos espines y un medio. No sé si usaron esta notación.
Pero digamos, es componer, tengo una partícula de espino medio y otra de espino medio. Tengo una partícula de isoespino medio y me construyo el espacio de estados de las dos partículas, neutrón y protón. Estas además tienen un I3 de ronda de ellas, por supuesto. Pero cuando yo sumo dos espines un medio, ¿qué resultado puedo tener? El spin total de ese sistema, ¿cuánto puede ser? 0 o 1, porque spin un medio era un medio más un medio, que era 1, o un medio menos un medio, que era 0. El isospin total. Entonces esto se escribe, esta es una notación, pero si no lo usaron no se molesten, digamos. ¿Sí? Tengo I1 que vale un medio, I2 que vale un medio. Y la suma, el momento del spin total, pues es lo que obtengo de la suma de sumar dos isoespines. Ustedes ya hicieron con espines, con los espines es exactamente. Una pregunta, el primero Sí. es un producto tensorial, ¿el segundo qué es? ¿También? El segundo Símbolo. es también un producto tensorial. No, este es una suma directa de espacios tensoriales, digamos. Esto está, digo, este es el producto tensorial de dos espacios, esta es la suma directa de dos. Pero no le demos mayor significación. Lo que hagan fluidos o lo que hagan cuántica un poco avanzada, vamos a ver esta notación. Vale, el isospin total en todo caso, o es 1 o es 0. ¿Sí? Entonces, el deuterión es un estado físico, es un estado ligado por interacciones fuertes. Claramente, estos no están ligados por interacción electromagnética. Nunca un núcleo se sostiene por interacción electromagnética, porque lo mejor que le pueda pasar es que sean todos neutrones, digamos, porque si ya tengo varios protones, la interacción electromagnética no suma para salir luz. O sea, esto es interacción fuerte. Bueno, pregunta. ¿Qué es lo que tendrá el deuterión? Entonces vamos a decirlo así. A ver, supongamos que tiene isospin 1. Así, tiene isospin 1, yo hago una transformación de isospin y podría pasar de la componente 3 de I3, de la componente I3 igual a 1, a la I3 igual a 0, a la I3 igual a menos 1, haciendo rotaciones en ese espacio isospin. O sea, debería tener 3 estados. Entonces tengo que ir a las tablas y mirar, a ver, hay 3 estados con masas similares, hay 3 estados ligados, ¿sí? De 2 nucleones. No hay un estado ligado protón-protón. Uno podría decir, bueno, la interacción fuerte no compensa a la repulsión electromagnética. No hay un estado ligado neutrón-neutrón, que podría haber, pero bueno, resulta que no, que el balance de la interacción fuerte hace que eso no sea posible. Pero en todo caso, este está sólido. Estados de estos dos, hay uno solo. Uno busca las tablas y encuentra uno solo. Entonces, esto no es isospin medio, es isospin C. ¿Sí? Entonces, uno puede concluir que el deuterión tiene isospin C. ¿Bien? Vamos a tratar de pensar lo mismo con el príncipe Pablo, ¿sí? A ver si llegamos a la misma conclusión.
estado ligado al protón, que yo llamo deuterón, tiene momento angular cero y espino. ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan cómo era el estado correspondiente a ese spin cero de acoplar dos espines y un medio? Era un medio y medio. ¿Cómo era? ¿Lo tienen por ahí? Lo que llamaron singlete. Si es un medio, con un medio menos un medio, menos un medio menos un medio, con un medio medio. Todo por 1 sobre la raíz 2. Ahí va. Y este era un estado y este era otro, ¿no? Spin up, spin down. Hizo spin up, hizo spin down. Este es protón, esto es como escribir Pn menos Np sobre R2. ¿Qué pensamos en eso? Ese es el estado de isospin cero. Ajá. ¿Qué pasa en el intercambio de electrón-protón? Si cambio este por este. Cambia el signo. Es antisimétrica esta función de onda. Función de onda antisimétrica. ¿Y qué es lo que tengo acá? Fíjense, si el deuterón, ¿sí? como estado de spin y de momento angular, tiene L igual a 0. Esta es la función espacial es simétrica. S igual a 1. Esta es simétrica. Entonces, ¿cómo entiendo que al intercambiar estas dos partículas idénticas para las interacciones fuertes, neutrón y protón, ¿sí? la función de onda tiene que ser totalmente antisimétrica? Bueno, porque esto no es todo. Hay una tercera función de onda que es la de isospin, que tiene que corresponder a I igual a 0, ¿sí? porque es la antisimétrica. Porque es la composición de dos isospinos simétricos. Entonces, la función de onda total, como dice el principio de Pauli, es antisimétrica. Esa sería otra manera independiente de deducir que el deuterón tiene que tener un isospin cero. ¿Está bien? De las dos posibilidades. La otra es simplemente mirar la tabla y decir, a ver, no hay otros estados ligados, está solito. Entonces es un isosinglete. ¿Está bien? Vamos y hacemos un cortecito, ¿no? Porque empezamos a las 2, ¿no? Vamos a ver. Tenemos otros isomultipletes. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, con I igual a un medio. Tengo EK más EK. Este tiene más un medio para que ¿tienes ahí la composición de cuerpos? El primero es U anti S. U anti S es el K más. US, U anti S. Y tenemos D anti S.
digo, también lo vimos acá, ¿no? Vamos cambiando un U por D y vamos bajando de I3 y vamos bajando de carga. ¿Sí? Ahí también. Son dos, solo puedo hacer una sola vez, cambio U por S. El strange no tiene nada que ver con la simetría de isospin. En principio esto ocurre a nivel de iones, protones, neutrones, deuterón, núcleos de átomos en física atómica. O sea, la extrañeza o el cual que sea, ahí es un invitado de tierra, digamos, no juega ningún rol. Pero vamos viendo lo que significa a nivel de quarks. O sea, esto que tuvo origen en la década del 50, ¿sí? Fin de la década del 50, y que se escribió en términos de interacciones fuertes, a nivel de los quarks lo vamos a terminar formulando como una rotación en el espacio UD. Intercambiar los U por los D significa hacer una rotación de isospin. ¿Sí? Entonces, intercambiar este por este es cambiar un U por D. Digo, hacer una rotación en el espacio de isospin. ¿Sí? Respecto al tercer eje, por ejemplo. Si yo giro el eje X 180 grados, estoy cambiando este por este. Porque este lo pongo por abajo. ¿Sí? Entonces una rotación de isospin, ¿sí? Que intercambia este con este, finalmente cambiamos un volumen. Y así lo vamos a formular un ratito en términos de los átomos. Después tengo otro isospin medio que son las antipartículas, ¿no? La de más carga, que tiene carga cero, tiene T igual a un medio. ¿Sí? Ya, y el K menos tiene isospin igual a menos un medio. En la década del 60, ¿sí? En un contexto un poco más general que este de Feldman y Nishijima, escribieron una fórmula que relacionaba, o se dieron cuenta, que para todas las partículas había una fórmula que relacionaba estas cosas. El número bariónico por un lado, el número de extrañeza, el isospin y Q. ¿Sí? ¿Cómo se ve esta fórmula? Bueno, es difícil deducirla por argumentos. Realmente uno puede ir jugando con todas las partículas, viendo el número bariónico que tiene, la extrañeza, etc. Y viendo qué es lo que uno necesita poner. Pero pensémoslo, por ejemplo, yo qué sé, para los piones, ¿cómo sería esa fórmula? ¿Qué número bariónico tienen los piones? 0. ¿Qué número de extrañeza? 0. ¿Y cómo se relaciona Q con I3? Igual. Si la fórmula es general, por lo menos debo de tener. Con el protón y el neutrón ya no es tan fácil esto, porque, a ver, el I3 del neutrón es menos un medio, mientras que la carga es 0. Pero digo, lo que falta aquí para compensar eso es justamente el barión, el número bariónico, porque el neutrón sí que tiene. Entonces, déjenme escribirla simplemente.
también, la verdad que por lo menos el término en B, supóngase que tengo el neutrón. Esto me da 0 y esto me da menos un medio. ¿Tiene extrañeza? No. Entonces, número bariónico, ¿cuánto es del neutrón? 1. Entonces, ¿qué tiene que haber acá? Y un factor un medio, ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿Vale para el protón también? A ver, para el protón, este es un medio, este es 1, por lo tanto este es un medio más un medio es 1, la carga es 1, sí. Entonces, así de a poco, este no es un camino muy diferente al que fueron haciendo Hellman y Nishijima, comunicándose por WhatsApp, ¿no? Después faltan las partículas extrañas, ¿sí? Hacemos en estas. Número bariónico de los mesones. Sí, eso lo tengo sencillo, este no va a jugar ningún papel. Este tiene, esto vale 1, esto vale un medio. ¿Y qué extrañeza tiene el S de techo? Un revés. 1. Eso le falta un S. Y para el otro también vale. Y pueden recorrer toda la tabla de partículas si quieren. Esto si quieren también se puede tomar casi como habiendo definido Q, B y S, se toma como una definición de I3. En este caso esta fórmula es una fórmula muy interesante que relaciona todas estas magnitudes. También, ¿por qué el K más y K0 no pertenecen, no forman un cuadruplete con el K0, con la antipartícula de K0 y con el K menos? Bien, todo pasa. Y porque estas no tienen el mismo componente de partícula. Claro, no es. Este es el K0 barra, o sea, este es D barra S, este es el K menos, que es U barra S. Entonces no es intercambiar U por D, es además la antipartícula. O sea, es otro mundo. ¿Está bien? ¿Ok? Lo mismo será con P y N. Con el antiprotón y el antineutrón. Sí, uno puede hacer también el juego con el. Sí. Pero están los antiquarks. No puedo cambiar un protón con una rotación en el espacio de isospin que me cambia U y D, o U barra por D barra. No puedo irme de antiprotón a protón. Me voy siempre en el mismo espacio. Y esta relación es muy interesante porque nos va a decir otras cosas. Fíjense, yo tengo en las interacciones fuertes se conserva I e I3, porque eso es una simetría. Y entonces, en mecánica cuántica termina conservándose esas dos cantidades. En las interacciones electromagnéticas, ¿quién se conserva? Q. Muy bien. Se conserva Q. ¿Quién más? Se tiene que conservar también I3 porque no hay. Pero miremoslo acá, se conserva Q, se conserva el número bariónico. No hay ninguna interacción que viole el número bariónico. Se conserva. Las interacciones electromagnéticas, ¿conservan ese? Sí. Solo las débiles eran que rompían todo, ¿no? Entonces este se conserva, este se conserva, este se conserva. Entonces, ¿qué se conserva en las interacciones electromagnéticas? Mirá vos, se conserva el 3. Entonces de acá deduzco algo. Esto es más interesante, ¿no? Las interacciones electromagnéticas conservan un 3. Por ejemplo, puedo entender entonces este decaimiento. Este
Es como si el up y el anti-up, o el down y el anti-down que hay dentro del P0 se aniquilasen y produjesen los fotones. Este es el decaimiento principal del pión neutro. ¿Sí? ¿Qué isospin tienen los fotones? Cero. No tienen componente en términos de interacciones fuertes. ¿Qué isospin tiene el electrón? Cero. No es una partícula con interacciones fuertes. Entonces esto tiene I3, 0. Y este tiene I igual a 1, pero I3 igual a 0. Entonces aquí vemos, I no se conserva, porque pasamos de un I igual a 1 a un I igual a 0. No puede ser fuerte este decaimiento. Pero I3 sí que se conserva. Es una interacción electromagnética. Entonces esto tiene consecuencias dinámicas, más allá de simplemente reconocer los patrones de masa, etc. Yo estoy pudiendo deducir cosas. Por ejemplo, estoy pudiendo deducir que no hay estados ligados protón-protón o neutrón-neutrón. Porque esto necesariamente tiene que ser antisimétrico. Y entonces, el único estado antisimétrico que puedo construir con dos isospines un medio es este. ¿Se acuerdan que los tres estados de spin, o pensémoslo como estamos diciendo en esta clase, de isospin total 1, eran todos simétricos? Porque era más, el de spin 1 o isospin más 1 y 3. Menos, y después era la combinación simétrica, era esto con más, los tres estados que formaban lo que llamamos seguramente el triplete. ¿Bien? De manera que esto que empieza simplemente como un reconocimiento de propiedades de las masas, de los espectros, empieza a tener consecuencias que son mucho más interesantes. Uno puede empezar a deducir cosas. ¿Sí? Lo deduzco de la fórmula de Hermann-Gijima, lo deduzco de los estados, ¿sí? ¿Qué estados pueden haber y cuáles no? Esto ya empieza a tener consecuencias dinámicas. Y eso, bueno, es lo que vamos a hacer en la segunda parte de la clase. ¿Okay? Ahora, cortamos un ratito. ¿Sí? 15 minutos. Una función de onda. Y sí, digamos, vos tenés, por ejemplo, si vos tenés un estado de isospin 0, esta es la función de onda. O sea, eso significa que... Así como tengo una función de onda de spin, que se escribe igual, digamos. ¿Sí? Tengo una función de onda de isospin. Entonces tengo una función de onda de isospin de dos partículas que es antisimétrica, que bueno, está todo eso así. Pero el isospin no lo predice la teoría, o sale de la ecuación de Dirac en el isospin o es un invento. No, el isospin es una simetría aproximada de una regla teórica. Entonces, la estudia como simetría exacta, sabiendo que hay una leve ruptura de ese spin que da contribuciones del orden de 2% en general. Si hablamos de masa, si hablamos de momentos magnéticos es un poco más inexacta, digamos, lo que se predice con ese spin. Pero realmente, entre no tener nada o embarcarse en cálculos muy complicados en interacciones fuertes, a entender cualitativamente lo que uno ve, usando este tipo de ideas, bueno, esto realmente es una idea excelente. Porque lo otro, o sea, resolver QCD en el régimen no perturbativo es algo que todavía no se ha podido hacer. Sí, hay simulaciones por látiz, o sea, por computadora, que tienen muchas hipótesis ad hoc,
no está claro cómo simular un fermión con objetos clásicos, digamos, en fin, hay muchos problemas. Sin embargo, si queremos por lo menos entender a ver cómo es el espectro, por qué esto ocurre, esto no ocurre, por qué este está solo y no tiene otros estados asociados de igual masa como ocurría con estos tres, muchas propiedades de física nuclear se tienen cualitativamente con esto. Así que es esa la idea, no es que lo predica la ecuación de Dirac, no, la ecuación de Dirac es simplemente la ecuación para una partícula spinum medio. ¿Sí? Por eso uno le puede poner, por ejemplo, las interacciones electromagnéticas, que es lo que vamos a hacer en el final del curso, en noviembre, esencialmente. Pero el spin ahí no aparece por ningún lado. ¿Está bien? Bien. Un par de cosas más que quiero comentar. Lo primero es esto. Esto que hemos acabado, que recién vimos del deuterón. Tenemos como dos maneras de argumentar que es un isosinglete. ¿Sí? Lo de singlete era el estado de dos partículas de algún momento angular, un medio, acoplados a momento angular total, cero. ¿Sí? Acá tenemos el isospin, tenemos dos partículas de isospin un medio, que es el neutrón y el protón, acoplados, o sea, ligados, si quieren, a un estado de isospin total, cero. Entonces vimos que son isosingletos, o sea, tienen iguales. Y esto es algo que se observa bastante en las interacciones fuertes, que los estados ligados en general son de los estados ligados posibles, en este caso sería I igual a 1 o I igual a 0, el que se prefiere es el menor, el de I igual a 0. Y eso se puede simular poniendo en las interacciones fuertes algún potencial que tenga en cuenta al isospin. De manera que, por ejemplo, si uno lo hiciera para el deuterón y uno quisiera simular la interacción neutrón-protón, eso es un tema complicado, hay por supuesto mucho trabajo en eso y hay muchas cosas hechas. Pero una interacción, por ejemplo, neutrón-protón, tiene un término que es un término de isospin, ¿sí? Quiere decir, un término que involucra el isospin de una partícula y el isospin de otra y algún producto escalar, etc. Y eso uno lo puede hacer de manera que ese potencial que uno pone, de que este estado, por ejemplo, tenga menor energía que este. Uno ya sabe que los estados de menor energía son los que se realizan. ¿Sí? Y los otros se realizan eventualmente como estados excitados y tendrán una cierta probabilidad de caimiento o inestabilidad. Entonces, por ejemplo, un término que puede hacer ese trabajo es un potencial que sea proporcional al producto escalar de esos dos isospines. Tengo dos partículas, como puede ser el neutrón y el protón, o dos
estados del nucleón, como puede ser el neutrón y el protón. ¿Sí? Y pongo un término que sea proporcional a I1 por I2. ¿Sí? Vamos a tratar de pensar qué sería un término así. ¿Qué sería este término? Sale el isopin total de esta forma. Acá tengo el producto I1 por I2. Alcanzamos a despejarlo y ver en términos de momentos angulares totales qué es lo que vale. Eso vale. Entonces, I1 al cuadrado más I2 al cuadrado menos el I total al cuadrado sobre 2, donde el I total, por supuesto, es I1 más I2. Pero I1 No es al revés, no es menos eso. sí, ¿no? Tengo más, tengo menos, tengo. O sea, paso de todos para acá y divido. ¿Ok? Ahora el I1 ¿sí? Es el isospin de una partícula, que es un nucleón, que tiene número de isospin medio. ¿Ok? El I2 también, es por ejemplo un protón. Entonces, estamos hablando de neutrón y protón, estas dos cosas valen un medio, el número. Este es como si fuera, la semana pasada decían, el vector S1 tiene como spin S1 igual a un medio. Ahora es lo mismo que con el S1. ¿Cuánto vale I1 cuadrado? Pues eso lo calcularon la vez pasada. La semana pasada ustedes calcularon cuánto vale S al cuadrado si S corresponde a un spin un medio. ¿Cuánto vale J al cuadrado si el momento angular es J? Bueno, es J por J más 1, ¿no? ¿Se acuerdan? No S por S más 1. Entonces, esto es lo mismo. Estos son operadores de isospin, vale lo mismo. Entonces, esto es un medio por un medio más 3 más 1. O sea, 3 medios por un medio es 3 cuartos. O sea que tanto este como este vale 3 cuartos. Entonces, si uno escalar I2, estos operadores evaluados en ese espacio, bueno, esto es un menos 3 cuartos, puse 3 medios, pero 3 cuartos, menos 3 cuartos, más I total al cuadrado sobre 2. O sea que es I al cuadrado menos 3 medios sobre 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale I? Bueno, ¿cuánto vale I al cuadrado? Y no sé, depende de lo que valga ahí. Pero yo ya sé que si tengo, ¿no? Si tengo dos espines, isospines un medio, o el I total vale o 0 o 1. Entonces, si I vale 0, esto vale 0. Y si I vale un medio, vale 1, esto vale 2. Entonces esto vale menos 3 cuartos. Si están acoplados, es el spin total 0, porque entonces
este vale 0, y menos 3 medios sobre 2 es menos 3 cuartos. O, si tengo isospin total 1, esto vale 2, menos 3 medios es 1 medio, dividido 2 es 1 cuarto. Entonces, si uno pone un término así, finalmente uno tiene un potencial que, si lo pone con este signo, ¿sí?, positivo, o con algún coeficiente que dependa de, no sé, por ejemplo, de la posición de las partículas. Uno puede empezar a estudiar el potencial núcleo-nucleón. Y yo ya sé que este potencial, si esta función es siempre positiva, este potencial va a preferir el estado de isospin igual a 0 frente al estado de isospin igual a 1, que es lo que uno observa muchas veces en estados ligados. Entonces, esto uno no lo está deduciendo de termodinámica cuántica, de QCD, etc. Pero son potenciales, modelos, potenciales efectivos, se llaman fenomenológicos, y uno puede agregar y que eventualmente concuerdan con lo que uno ya sabe, y eventualmente puede predecir otras cosas que uno todavía no sabe. ¿Sí? Pero en la medida que esto pueda describir lo que uno ya conoce, bueno, si lo usa a partir de un fenómeno nuevo, puede dar predicciones. ¿Sí? Claro, uno después querría tratar de deducir ese potencial que uno pone más o menos a dedo con argumentos físicos, uno querría deducirlo de una teoría, sin hacer ninguna hipótesis. Ese es un deseo razonable y cuando se puede hacer, se hace. ¿Sí? Por ahora, en las interacciones fuertes, yo diría que hemos recorrido este camino y todavía no está muy claro cómo, a partir de primeros principios de la termodinámica cuántica, hacer toda esta deducción en términos de isospin y de simetrías aproximadas, que sabemos que funciona muy bien. Así que bueno, ese es un comentario que me parecía interesante agregar. El otro es, bueno, tratemos de hacer esto, de ver qué consecuencias tiene sobre la dinámica. Vamos a ver que esta idea de isospin realmente hace posible entender muchas cosas acerca de los experimentos de deducción. Por ejemplo, veamos la dispersión nucleón-nucleón. Y tratemos de usar la simetría de isospin para entender o para ver qué es lo que la simetría de isospin tiene que decir de la dispersión nucleón-nucleón. Si finalmente tenemos esta simetría que es tan fuerte, tendrá alguna consecuencia sobre las probabilidades de dispersión, sobre las secciones eficaces, sobre la cantidad de partículas que se dispersan en tal ángulo con respecto a las que se dispersan en tal otro, por ejemplo. Bueno, un experimento de escape muy sencillo es protón-protón yendo a. Bueno, por un lado, por supuesto, tenemos muchas posibilidades. Protón-protón, podríamos tener como estado final protón-protón, sería una dispersión elástica. Podríamos tener como estado final protón-protón-protón y antiprotón. Y de paso descubrimos el antiprotón, como vieron en algún ejercicio. Es un ejercicio precioso porque además así se hizo, ¿no? Pero estudiemos un canal en particular de todas estas posibilidades, ¿sí? Y apliquemos la cigarrilla.
Y el canal en particular es, supongamos que de esto se forma un deuterón y algo más. ¿El deuterón qué tiene? Bueno, tiene un neutrón. O sea que de este choque, ¿sí?, un protón se transformó en un neutrón. Ahora este choque tiene, esta colisión tiene que conservar todas las cosas que sabemos que se conservan. Número bariónico. ¿Está conservado acá? Sí, ¿Por qué? el deuterón no es un neutrón y un protón. Porque el deuterón tiene dos nucleones, tiene un número bariónico 2, esto tiene un número bariónico. ¿Carga eléctrica? No. Entonces acá le tengo que agregar algo. Lo que agrega acá, ¿puede tener número bariónico? No. ¿Ah? Esta, vamos a estudiar interacciones fuertes, porque si no, no voy a poder hacer nada que involucre al isospin. Entonces, interacciones fuertes, carga positiva y no tiene número bariónico. Un mesón. Un mesón. ¿Qué mesón? Un más. Hay otras cosas de mucho más energía, pero pensemos en eso. ¿Qué otro scattering o dispersión nucleón-nucleón tengo? Bueno, puedo ser ion neutrón. ¿Sí? Necesariamente, bueno, estoy estudiando un canal de isospin. Es interacción fuerte, le tengo que poner número bariónico 2. No me interesa descubrir el antiprotón, digo, pongo el deuterón. ¿Qué más? O sea, ¿sí? ¿Así estaría bien? No. ¿Esto? Bueno, podría ser. La carga está bien. Podría ser, pero ¿esto es posible? No, del centro de masa. Claro, el centro de masa del lío, no sé cómo se llama la energía. Entonces había que agregarle algo. ¿Qué le agrego? Dice, no tiene que tener carga, no tiene que tener número bariónico, eso es casi un número específico del ion. Y podría ser este también. ¿Quién falta acá? Primero. Que venía leyendo de arriba para abajo, tenía que decir bien, estos son canales perfectamente posibles, son interacciones fuertes, ¿sí? Acá no hay cambio de extrañeza, que es un síntoma de interacciones débiles, no hay fotones, no hay neutrinos, estas son interacciones fuertes. Pensemos que estamos en un laboratorio y queremos hacer estos experimentos. ¿Cómo haría un experimento protón-protón? Con dos haces, acelero dos haces. Dos haces. ¿De dónde sacan los protones? Hidrógeno. Agarro aire. ¿Sí? Lo inicio, ¿Eh? luego plasma. Sí, lo ionizo, lo caliento, lo machaco, lo separo. ¿Sí? Le saco los electrones, lo llevo con campos eléctricos. ¿Sí? Todo eso es una gran instalación. Yo lo digo en 3 minutos, pero... Y finalmente tengo dos haces de protones y los hago chocar. Eso es lo que hace el LHC en Ginebra, por ejemplo. Y estudio este canal que produce un deuterón y un ion. Perfecto. ¿Cómo haría este? Bueno, el protón ya lo hice, ya lo tengo porque lo hice en el experimento que acabamos de hacer con tan poco presupuesto, ¿no? El neutrón. Los aquietos. Los aquietos. ¿Y dónde lo saco? ¿Cómo lo Lo manejo? sacas. ¿Cómo hago? La reacción nuclear produce, ¿no? Lo que pasa es que está en una cosa médica. Claro. Esos son experimentos muy complicados porque para tener neutrones, primero detectar un neutrón ya es una tarea interesante porque es una partícula que no tiene carga. Sí, hay detectores, eso se hace. Pero además para producir un neutrón en condiciones controladas, ¿sí? Y en direcciones fijas, ¿sí? Si uno quiere hacer chocar las cosas, bueno, eso es todo un tema. En general uno puede tener neutrones a muy baja velocidad, si esto lo hace a una velocidad con una energía suficiente, si esto tiene una energía térmica, digamos,
Si esto tiene una energía de 3 medios de constante Wolfram por T, a temperatura ambiente, y eso es un neutrón, en general va a tener una velocidad muy pequeñita. O sea, casi quieto si a este le doy unos medios. ¿Sí? Esos neutrones, donde hay muchas interacciones débiles, por ejemplo, la salida de un reactor, eventualmente puedo tener un flujo de neutrones importante y puedo intentar estudiar estas reacciones. Pero es complicado. Se hace, se ha hecho, se ha metido. Esto ya es ciencia ficción. O sea, tener dos haces controlados de neutrones es muy difícil. Para esto hay muy pocos datos. Hay algunos, pero son cálculos muy complicados con muchas hipótesis. En cambio, estos dos hay datos y se pueden hacer. Entonces vamos a comparar lo que diría la interacción, la simetría de para estas cosas. Entonces, bueno, analicemos el isospin de esto que está pasando. Acá tengo un proceso que parte de este estado inicial y termina en este estado final. ¿Qué tiene que pasar con el isospin? Se tiene que conservar. Entonces, ¿qué isospin tiene cuando acoplo dos núcleos? Bueno, puede ser 1, puede ser 0. Acá por ahí es más fácil decir que isospin tiene esto. ¿Qué isospin tiene esto? Ya lo tienen que aterrizar, porque si no me lo tienen que dar 0. 1. ¿Por qué? El D tiene 0 y más. Porque el I3 de este es más un medio. El I3, primero, son dos de isospin total un medio. Los acoplo. Tienen isospin total 1 o isospin total 0. Pero resulta que este tiene la tercera componente I3 más un medio. Y este tiene más un medio. Entonces esto tiene I3, un medio más un medio, tiene I3 igual a 1. Eso no es un isospin 0, es un isospin 1. Así como dos espines, up, y bueno, están necesariamente acoplados a ese spin total 1, a spin total. Y lo mismo ahora acá. En este SAT, acá sí tengo dos opciones, porque este SAT está en términos de la segunda componente. Y este es menos, este va a tener isospin total 1 y 3 igual a menos 1. Vamos a ver el isospin del estado final. El deuterium ya dijimos que isospin tenía, ¿no? Es el 0. ¿Sí? Entonces, bueno, el isospin, cuando acople un estado 0,0 con cualquier cosa, me va a dar cualquier cosa. O sea, este me va a agregar sumar un momento angular o un isospin 0, no me cambia. Entonces, este estado va a ser un estado 1,1, que es el de guión. Este va a ser un 1,0 y esto va a ser un 1 menos 1. Mientras que este era, por supuesto, 1 menos 1, este era 1,1. Y este tiene que ser 1,0 entonces. ¿Sí? Fíjense que acá y acá no tiene opción. Ya lo sabía de entrada. Pero este podía ser o el que usamos para el deuterium, digamos, ¿sí? O el otro. Y resulta que no es 0,0. El deuterium es 0,0. Pero estos dos están acoplados a isospin total 1 y con tercera componente 0. Entonces este es un 1,0. El 1,0 era esta misma combinación, pero simétrica, o sea, con un signo más. Era la componente 0 del tripleto, del isotripleto. Entonces, este es 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Pn más P. Entonces, con P, estoy escribiendo P es un medio y N es un medio menos 1. Y esto no es lo mismo que esto, ¿no? Eso lo discutieron con Lucía, porque esto es intercambiar una partícula por otra. Por eso, esto no es castellano, y PN no es lo mismo que P, hay que respetar el cero. ¿Ah? Bien.
Bueno, entonces tengo eso. Estas tres reacciones ocurren con I igual a 1. ¿Está bien? Pero P más N en términos de Josephine es eso que escribí más arriba, ¿no? Esto en términos de momentos angulares totales, ¿sí? Porque esto es escrito en términos de los estados de momento de Isospin de cada uno de ellos. Esto mismo yo lo puedo escribir en términos de los estados, ¿sí? De Isospin total. Es así. Entonces observemos lo que tenemos para estas reacciones. Aquí por acá. Cuando yo calcule la probabilidad de cualquiera de estos procesos, ¿sí? Estos procesos ocurren por lo que podemos llamar canal de Josephine 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las interacciones, los valores de las transiciones o de las propiedades de las interacciones fuertes dependían del valor de Josephine total? Y acá el único Josephine total que hay es 1. Cuando yo haga la probabilidad de que este se vaya a este, va a ser la misma probabilidad de que este se vaya a este. Porque la única diferencia entre esta de acá abajo y esta de acá arriba es la tercera componente. Y la interacción fuerte no depende de la tercera componente, depende del Josephine total, que es 1. Entonces yo diría, bueno, la amplitud de probabilidad de ir de acá a acá va a ser igual que la de ir de acá a acá. ¿Sí? Pero cuando haga esta con esta, resulta que en 1, 0, en este de acá, viene siempre con este factorcito 1 sobre raíz de 2. Entonces, si yo hablo de la probabilidad de que este es el 1, este es el proceso 2, este es el proceso 3, ¿sí? La probabilidad de 1 respecto a la 2, respecto a la 3, va a venir en la relación. Este con este, 1. Porque esta probabilidad va a ser igual a esta. Estas dos secciones eficaces, si quieren, estas dos probabilidades de transición o estas dos dispersiones totales van a ser iguales. ¿Sí? Sin embargo, esta va a venir siempre con un factorcito 1 sobre raíz de 2 en medio. Eso respecto a las amplitudes. Estoy haciendo este estado, si quieren, el producto escalar con este. Ahora, para tener una probabilidad tengo que elevarlo al cuadrado. Y cuando lo elevo al cuadrado tengo las probabilidades.
la simetría de isospin me predice. Esto es lo mismo que decir sección eficaz. ¿Hablaron de sección eficaz con Lucía? No. Vamos a usar otro lenguaje. Si quieren, la probabilidad total de dispersión. Eso me está diciendo que P1 es P3. Esta es una forma americana de escribir. Nosotros no usamos mucho esto, pero varios cocientes, varias relaciones entre varias magnitudes. Este dividido este, lo mismo que este número dividido este. Este dividido este, lo mismo que este número dividido este. Este dividido este, lo mismo que este número dividido este. Es esa la notación. Esto me predice que si yo hago el scattering 1 va a ser igual al scattering 3. Y que si yo hago el scattering 1 dividido el scattering 2, eso va a ser 1 dividido 1 medio. Va a ser 2. Este 1, 2, 2. O sea que estoy obteniendo, ¿sí?, que estas probabilidades de dispersión total va a ser el doble de esto. Si yo voy al experimento y mido esas dos cosas, tengo que ver el doble en la 1 respecto a la 2. ¿Sí? Y eso sí se ha medido y los resultados van muy parecidos. Pero ¿en qué sentido tiene que comparar las dos probabilidades cuando son dos partículas distintas que interactúan? Es que no son distintas. Vos las ves distintas, pero la interacción fuerte las ves idénticas. Ese es el punto. Pero no es medio tramposo porque yo sé que son neutrones. ¿Sí? Y... ¿Tramposo en qué sentido? O sea, yo Claro, lo que... porque el experimento él sabe que en realidad está hablando protones y neutrones porque me cuesta pila moverlos. Él sabe que es distinto el caso Claro, del yo experimento. tengo perfectamente identificado que hago este experimento o este. Ahí está, eso está claro. Nadie se va a confundir un protón con un neutrón. O sea, yo ya sé que estoy haciendo o el primer experimento o el segundo. Lo hago. Mido toda la probabilidad de dispersión, que después vamos a precisar, porque esto está quedando un poco vago por la probabilidad de dispersión, ¿no? Pero después lo vamos a precisar mejor con secciones, porque estoy hablando de secciones eficaces que por ahí ya lo vi. ¿Puede no ocurrir la dispersión, es eso? ¿Cómo? ¿Puede no ocurrir la dispersión? No, la dispersión ocurre siempre, digamos. Entonces, ¿qué es lo que es el doble que el otro? Eso es lo que no... Es la probabilidad de que este estado final respecto a este. Claro, protón, Pero si querés, por cada uno que me ocurre de la reacción 2, hago este experimento. ¿Sí? La probabilidad de que este estado final va a ser la mitad de que siga bueno. Este va a ser 2 veces relativo con Si te dan flujos iguales, por ejemplo. Si tiro flujos iguales, obtengo 2 veces más el estado final de sería eso. Lo que pasa, me olvidé que tendría que haber hablado primero de sección eficaz, que lo vamos a dar la clase que viene, no me aguanto más, creo de eso, que es el concepto que tenemos que incorporar para poder hablar tranquilamente de esto. Pero podemos pensarlo como probabilidad de dispersión y no está mal. ¿Está bien? Esto ya es altamente no trivial. O sea, yo miro esto, yo de ninguna manera puedo decir, mira, esto probablemente sea la mitad de esto. No lo veo en ningún lado. Esto lo estoy sacando directamente de asumir que la dispersión solo tiene en cuenta el isospin total. ¿Sí? Y como tiene en cuenta el isospin total, el isospin total es 1, y en la segunda, los estados de isospin, ¿sí?, esta, P más N, viene siempre con este factorcito un medio, y ese factorcito un medio se me va a colar siempre. O sea, fíjense, el estado inicial es este con este, ¿qué probabilidad tiene de pasar a hacer una transición de isospin 0 a isospin 1 con interacciones fuertes? 0. Lo que tengo es la probabilidad de hacer una transición
Vamos a ver después ejemplos de decaimiento. Y también vamos a tener alguna partícula, vamos a tener dos canales de decaimiento, ¿sí? Con isospin diferentes. Y vamos a poder deducir con qué frecuencia decae uno y decae en otro. Y en uno va a decaer el doble que el otro, por lo tanto voy a tener 2/3 acá y 1/3 acá. Lo voy a poder obtener por ganancia, simplemente con consideraciones de isospin para decaimiento. Porque justamente pasa esto mismo que acá. Cuando sumo los isospines, resulta que me aparecen estos patrones. Que nadie se preocupe si les cuesta entender esto, ¿sí? Porque esto es difícil. El concepto de isospin es un concepto difícil. Lo que estoy diciendo es un concepto difícil y además ustedes todavía no estudiaron sección eficaz, no hablamos de sección eficaz, entonces vamos a hablar de sección eficaz en la próxima clase. Y esto va a ser un poco más fácil, porque esto, yo entiendo que esto de las probabilidades de que estoy hablando queda un poco complicado. Pero digamos, el argumento de esto va por isospin y esto lleva siempre por lado este factor que no está en la primera reacción, yo creo que se puede. La clase que viene hacemos un par de ejemplos más de esto, ¿sí? Hablamos un poco de sección eficaz, hacemos